El siglo XIX fue un periodo de crecimiento y expansión de Estados Unidos. También fue la edad dorada del agente de prensa, que el Webster's New World Dictionary define como una persona que trabaja para lograr publicity para un individuo, una organización, etc. Los agentes de prensa fueron capaces de atraer a miles de personas a las giras de Buffalo Bill, y hacer de la francotiradora Annie Oakley, una leyenda de Daniel Boone, y promocionar a cientos de personalidades. Estos antiguos agentes de prensa y las personas del espectáculo a las que solían representar, se aprovechaban de la credulidad del público y de sus ganas de entretenimiento. Los anuncios y las noticias en prensa, se exageraban hasta el punto de ser mentiras ultrajantes. Al preparar la llegada de una atracción, el agente de prensa dejaba un paquete de entradas en la mesa del director del periódico local junto con los anuncios. La voluminosa publicity solía tener buenos resultados, y los periodistas, directores y sus familias acudían en masa y gratuitamente a su espectáculo, sin tener en cuenta consideraciones éticas que, actualmente, prohíben semejantes prácticas. No resulta sorprendente que el profesional de las relaciones públicas actual, ejerciendo una sofisticada capacidad de evaluación, asesoría, comunicación e influencia sobre las políticas directivas, se horrorice ante la idea de que las relaciones públicas surgieron a partir de los agentes de prensa. Y, sin embargo, algunas facetas de las actuales relaciones públicas tienen su origen en estas prácticas. El showman por excelencia, Phineas Barnum, el gran hombre del espectáculo norteamericano del siglo XIX, era el maestro de lo que se denomina los pseudo-acontecimientos, es decir, un evento planificado que se produce fundamentalmente para aparecer en los medios de comunicación social. Barnum, nacido en 1810, utilizaba un lenguaje florido y la exageración para promocionar sus atracciones, en una época en que el público estaba hambriento de cualquier tipo de entretenimiento. Gracias a Barnum, Tom Thumb se convirtió en una de las grandes sensaciones del siglo. Era un enano, que solo medía 61 centímetros de altura y pesaba 7 kilos, pero era un excepcional cantante, bailarín y comediante que recitaba monólogos. Barnum hizo de la boda del general Tom Thumb con otra enana, un evento de relaciones públicas. Consiguió incluso importantes eventos en Europa para Thumb, presentándolo primero ante los líderes sociales de Londres, que quedaron encantados. De este encuentro se obtuvo una invitación al palacio y, desde ese momento, llenó los teatros todas las noches. Incluso en su época, Barnum conocía el valor del respaldo de los personajes públicos. Otro éxito de Barnum fue la promoción de Jenny Lind, el ruiseñor sueco. Lind era famosa en Europa, pero nadie conocía su preciosa voz en Estados Unidos, hasta que Barnum organizó una gira por la nación y la convirtió en un ícono popular, incluso antes de la Guerra Civil. En todos sus estrenos, logró llenar los teatros en todas las comunidades, donando parte de los ingresos a obras benéficas. Como actividad cívica, el acontecimiento atrajo a muchos líderes públicos de la ciudad, por lo que el público de a pie se agolpaba para asistir al evento. Una técnica que siguen utilizando los publicistas de acontecimientos de entretenimiento. Expansión hacia el oeste. Durante todo el siglo XIX, las técnicas de publicity y promoción ayudaron a poblar el oeste de Estados Unidos. Un folleto sobre Nebraska, por ejemplo, describía el territorio como el ideal donde emigrar. Acotado al norte por la aurora boreal y al sur por el día del juicio final. Otros folletos eran más realistas, describiendo el terreno fértil, la abundante agua, y la oportunidad de ganar una fortuna. Los ferrocarriles estadounidenses, en particular, recurrieron extensamente a las relaciones públicas y a los agentes de prensa, para atraer a colonos y aumentar sus operaciones. Como lo describe Andy Piasecki, profesor del Queen Margaret University College de Edimburgo. La expansión de los ferrocarriles dependía de la publicity y la promoción. No resulta sorprendente que cualquier inversión en la expansión occidental dependiera de encontrar población. Muchas empresas ferroviarias eran tanto agencias de colonización, como empresas de transporte. Sin población, no se podría mantener el servicio ferroviario y, puesto que en aquella época había poca población en el oeste, había que atraerla. Por consiguiente, las empresas como Burlington y Missouri Railroad se encargaron de fomentar los asentamientos en el oeste desde Inglaterra y otros lugares. Las empresas Burlington y Missouri Railroad abrieron una oficina de información en Liverpool, que distribuía boletines informativos y mapas, y que colocaba historias en prensa local. La publicity y las actividades de promoción obtuvieron buenos resultados. Piasecki señala. Durante la década de 1870 y la de 1880, los ferrocarriles atrajeron unos 4 o 5 millones de personas a los estados del Medio Oeste, y fueron responsables de la creación de casi 2 millones de granjas.
No se hubiera podido lograr nada de esto sin complejas estrategias de comunicación estrechamente vinculadas a sus objetivos empresariales. A finales del siglo XIX, la empresa Santa Fe Railways puso en marcha una campaña para atraer turistas al suroeste. Encargó a docenas de pintores y fotógrafos que mostraran el espectacular paisaje y a indios americanos saludando, recogiendo maíz y bailando. Política y activismo. Los albores del siglo XIX también asistieron al desarrollo de las técnicas de relaciones públicas en el frente político y activista. Amos Kendall, un antiguo director de un periódico de Kentucky, se convirtió en uno de los miembros más cercanos al gabinete de la cocina del presidente Andrew Jackson y fue, probablemente, el primer secretario de prensa de un presidente de Estados Unidos. Kendall analizaba la opinión pública sobre distintas cuestiones, asesoraba a Jackson e interpretaba sutilmente sus rústicas ideas, dándoles forma en discursos y comunicados de prensa. También ejerció como agente en la preparación de las giras de Jackson, escribió artículos ensalzadores que enviaba a los periódicos que le apoyaban y fue, probablemente, el primero en utilizar la reproducción de estos artículos en las relaciones públicas. Casi toda historia complementaria o editorial sobre Jackson era reproducida y distribuida ampliamente. Los defensores de causas como la lucha contra la esclavitud utilizaron al máximo la publicity a lo largo de todo el siglo. Una de las actividades de publicity de mayor influencia para la abolición de la esclavitud fue la publicación de La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. Sarah Gell, editora de God's Ladies Book, una revista de gran tirada, fomentó ardientemente los derechos de las mujeres. Amelia Bloomer, una mujer defensora de los derechos de las mujeres, obtuvo una gran notoriedad en los medios al llevar pantalones amplios para protestar contra el corsé. La temperamental luchadora Susan Anthony logró llamar la atención invadiendo bares con un hacha. Su nombre sigue vivo. Un bar de California se llama Kerina Jones. La profesora Caroline Byerly del Ithaca College afirma que estas campañas, a favor de reformas sociales, pueden calificarse como operaciones de relaciones públicas y merecen tener un lugar en la historia de este sector. Byerly cita la investigación de McBride, quien destaca que en Wisconsin, el apoyo a la enmienda constitucional para otorgar a la mujer el derecho de voto se llevó a cabo gracias a campañas informativas cuidadosamente dirigidas que incluían publicity, agentes de prensa, publicaciones, peticiones de firmas, publicidad, merchandising, lobbyismo, formación y atracción de miembros, acontecimientos especiales, captación de fondos, resolución de problemas y relaciones públicas en momentos de crisis. Desarrollo corporativo.